Muy buenas, vamos a ver hoy lo que es la tendinitis, la inflamación de lo que se llama el nervio mediano, que desencadena el síndrome del túnel carpiano. Vamos a encontrarnos aquí con la muñeca, donde observamos que debajo del ligamento transverso del carpo, pasa el nervio mediano. Vamos a ver cuáles son sus sintomatologías, por qué sucede, y también vamos a ver su aplicación a nivel del asana. Entonces, para observar mejor y anatómicamente, vamos a decir que la muñeca es una articulación que tiene grados de movilidad a nivel de la flexión y extensión y de la inclinación radial y inclinación cubital, es decir, abducción o aducción, apertura y cierre. Esta se da entre el radio, el cúbito y los huesos del carpo. Esta articulación, que es encaje recíproco a nivel de el trapecio y el primer metatarso trapezoide, con lo que sería la articulación del pulgar. Y después, por otro lado, tenemos una articulación condilia entre el radio, el cúbito, con los huesos del carpo. Entonces, sacando toda la cobertura de ligamentos que tiene esta articulación sinovial, porque sus huesos son cortos, poseen propiedades de movilidad propia, que se llama artrodia, tiene movilidad, permitiéndole la flexibilidad a nivel de los músculos y articulaciones de los dedos, que son condilias también, entre los metacarpianos y los huesos del carpo. Estos son el escafoides, el semilunar, el piramidal, y en la capa más distal encontramos el trapezoide, el trapecio, el grande y el ganchoso. Estos huesos componen el carpo y sirve como apoyo de la mano cuando, por ejemplo, hacemos una postura como chaturanga, la postura de la cobra. Entonces, esta postura puede ser desencadenante de la persona que tiene sintomatología del túnel carpiano, ya sea porque la técnica la realiza, por ejemplo, con una muñeca en rotación externa y no está centrada esa articulación, ya sea porque no tiene los codos pegados o cercanos al tórax, y eso hace que también la adaptabilidad del hombro sea que se distribuya mayor la carga hacia la muñeca. Entonces todas esas tensiones pueden acarrear la molestia y la sintomatología del túnel carpiano. ¿Por qué se da esto? Debido a que debajo de estos ligamentos pasa el nervio mediano, que es un nervio que nace a nivel del plexo braquial, a nivel de las vértebras cervicales, de las vértebras sexta a la onceava, a la primera torácica, de la sexta a la primera torácica se van formando las raíces primarias, secundarias de lo que sería el nervio mediano, que tiene su recorrido por la zona interna del brazo y
medial a nivel en la cara palmar de la mano. Entonces este nervio le da inervación sensitiva y motora a los músculos y la región del pulgar, del dedo índice, del dedo medio y del anular en la parte, en la cara medial externa. Entonces, la persona que tiene una compresión de este nervio, porque se inflama, se puede inflamar los tendones, los músculos y más que nada se va a inflamar el retináculo flexor junto con el retináculo que es la capa de ligamentos que protege y mantiene al nervio y a los tendones. Fíjense los músculos. Por acá encontramos los tendones flexores superficiales de los dedos. Es una zona con muchos tendones. Encontramos acá el palmar largo, por ejemplo, es un músculo que nace a nivel de la epitróclea, de la tróquea, y corresponde su movimiento con lo que es la flexión de muñeca junto con el flexor superficial de los dedos, el flexor radial del carpo, el flexor largo del pulgar y el cubital anterior o flexor cubital del carpo. Este movimiento de flexión de muñeca permite también cerrar la mano junto con movimientos dados justamente por el flexor superficial y profundo de los dedos. Y la persona va a tener incomodidad a la hora de cerrar la mano. Hay también test para evaluar el nervio mediano. Y consiste en mantener la muñeca en flexión forzada durante 1 minuto. Y también vamos a ver ejercicios para trabajar sobre este nervio, para poder estirarlo. También si hay compresión, si se comprime esa zona y duele, también puede desencadenar los síntomas de que se duerman los dedos, de que se sienta el hormigueo, el dolor en la zona. Entonces todo esto nos va a indicar de que hay que tener precauciones a la hora de abordar las posturas. Y vamos a ver ahora unas herramientas que puede realizar la persona para mejorar la sintomatología. Generalmente ante la inflamación se recomienda el hielo, el uso de frío durante 10 a 15 minutos en la zona. Esto va a bajar la inflamación porque los beneficios que tiene el frío es la vasoconstricción sanguínea y luego una vasodilatación. Entonces esta zona recibe esa irrigación y aminora los síntomas de dolor, molestias. También puede realizarse automasajes en la zona muy suaves a nivel de los músculos del pulgar, de los lumbricales. Y vamos a ver que es importante el estiramiento de estos músculos. Vamos a ver con qué posturas podemos abordar. Veíamos acá que en Bhujangasana, la postura de la cobra, hay que tener las precauciones a nivel del apoyo, y si la persona tiene recientemente o tiene sintomatología cuando lo realiza, deberíamos colocar una almohadita o una toalla debajo de las manos para que haya una inclinación y se distribuya el apoyo
no tanto a la muñeca, y sino ver otras variantes. Esta es una buena postura para distribuir mejor las cargas y hacer un estiramiento también de los músculos de los antebrazos, de la zona palmar, y también para relajar las cervicales y estirar los nervios que nacen desde las cervicales, que sería el plexo braquial con el nervio mediano. Quizá si hiciéramos esta postura, que también es preparatoria a Adho Mukha Svanasana, la postura del perro mirando hacia abajo, la carga sería más intensa sobre las muñecas. Entonces es una postura también a tener en cuenta. Y esta es una buena variante para realizar la postura de la cobra en la postura de la esfinge, para disminuir la presión sobre esta zona. El túnel del carpo puede que haya sufrido algún traumatismo como una caída, y esto desencadena un proceso agudo de dolor que termina siendo crónico, y la persona cuando se va a acostar se levanta con dolor, o que se le duermen las manos, y esa parestesia, esa falta de la sensibilidad, puede llegar a grados intensos en que interrumpe la actividad diaria de la persona. Por otro lado, puede ser que haya mucha tensión en el túnel y en los músculos y tendones debido a un sobreuso, a un microtraumatismo generado por un excesivo uso de, por ejemplo, el mouse, el celular, un tipo de relacionado a la tendinitis que vamos a ver ahora, puede tenerse en cuenta. Es importante realizar desde posturas como el guerrero, para trabajar sobre el estiramiento de los nervios de la mano. Entonces, a este nivel debemos empezar con un buen precalentamiento del cuello, de los músculos del cuello, del estiramiento lateral, de llevar el mentón al pecho y apuntar el mentón hacia un hombro, luego hacia otro, en forma de péndulo. Una vez que ya entramos en calor la zona y vamos aliviando las cargas, si hasta ahí no aparece sintomatología de que la persona se le duerme la mano o tiene algún dolor o pinchazo, podemos empezar a estirar el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial, pero más que nada el nervio mediano, colocando la mano en una pared con la palma. Entonces esto va a ir estirando los músculos pronadores, los músculos palmares, el cubital anterior, toda la zona anterior de la mano y del codo y la muñeca y el brazo. Y esto mismo lo podemos incrementar llevando la mirada al hombro contrario. Entonces vamos a estirar aún más el nervio mediano. Este ejercicio se puede repetir de 3 a 5 veces, inhalando y exhalando 6 veces a 8, quedarse hasta casi sentir, si se duermen las manos, ir aflojando. Lo importante es sentir el estiramiento muscular de los tendones. Es importante que no despierte el dolor, y también tratar de llevar la conciencia y la respiración a la zona del cuello, que es donde nacen estos nervios. Si le decimos a la persona que haga esto y apriete y haga fuerza con la mano hacia adentro, va a desencadenar la sintomatología, la presión sobre el nervio va a aumentar, y si la persona tiene tendencia a esta patología,
se le va a desencadenar. Esto es un test neurológico para evaluar el nervio mediano. Ahora vamos a ver lo que es una epicondilitis. Es la inflamación, en este caso del epicóndilo, pero vamos a ver, es una tendinitis. La tendinitis entra lo que sería el grado de inflamación del tendón, y ahí podemos clasificar varios tipos, tendinitis de varios músculos, epicondilitis, epitrocleitis, ya habrán escuchado. Y acá esta mujer lo que está haciendo es estirar la zona anterior del brazo, está estirando el nervio mediano, está inclinando la cabeza, eso es importante. Y por otro lado está estirando la zona dorsal de los pronadores y del epicóndilo. Y es esto a donde voy, porque generalmente nos podemos encontrar con una epicondilitis o codo de tenista. Epicondilitis se da a nivel del músculo supinador, a nivel de la zona radial del antebrazo, en la zona externa y posterior, y puede verse al braquiorradial, al extensor radial del carpo, al extensor de los dedos, al extensor radial corto del carpo. Es una inflamación de la zona del tendón a nivel del epicóndilo. El epicóndilo es una parte del húmero en su zona distal. En la zona externa encontramos el cóndilo, el epicóndilo, donde se van a insertar estos músculos que tienen la función de flexionar el codo y de supinar el brazo. El antebrazo tenía movimientos de supinación al mirar la mano hacia arriba, dado por el bíceps, el supinador o braquiorradial y el supinador corto. Y por otro lado tenemos este músculo supinador da la flexión de codo. Entonces en una epicondilitis la persona puede tener molestias a la hora de flexionar el codo y a nivel de extender la muñeca o inclinarla radialmente. Entonces, ¿por qué se da en el codo de tenista? Por el revés del tenis, de la raqueta, genera tensión excesiva si no hay una buena técnica sobre el tendón, y este se inflama, se contractura la cadena muscular y requiere, para prevenirlo, ya sea que hagas un entrenamiento deportivo o si no también para la vida cotidiana, porque la epicondilitis y todos los procesos inflamatorios de los tendones pueden deberse, como veíamos en el túnel carpiano, a microtraumatismos posturales, que como estoy bastante tiempo, por ejemplo, haciendo un movimiento repetitivo como coser, como tejer o escribir, usar el celular, el mouse, todo eso genera tensión, y si no estiramos, mismo en las personas que hacen música, en que usan instrumentos, muchos instrumentos generan demasiada tensión a nivel del antebrazo. Entonces es importante estirar a la zona dorsal y fortalecer con una botella un peso liviano e ir incrementando el peso. Se va ayudando a la persona con la otra mano. También cerrar con fuerza el puño y abrir. Todo esto debe ser realizado de forma lenta, consciente. Y por otro lado, en las posturas de yoga nos vamos a encontrar que si la epicondilitis o la inflamación del tendón
es reciente, es aguda, tiene menos de 3 meses, tiene menos de un mes. Todo eso es importante para ver qué posturas podemos abordar. Y dependiendo qué músculo es el que está inflamado, es cada postura que vamos a elegir y que también la postura que vamos a evitar. Entonces, siempre que veamos posturas aplicadas a lesiones, vamos a buscar las variantes más facilitadas. Entonces, para estirar los músculos de la mano y del brazo, vamos a usar posturas como el guerrero, donde miramos la mano que va al frente y estamos estirando los nervios de la mano que está atrás. Podemos hacer postura de la media luna, guerrero 3, para fortalecer hombros, para ir incrementando ese riego sanguíneo, esa tonificación de los músculos. En triconásanas y también en posturas más avanzadas a nivel de la colocación de las manos en rotación externa de hombros. Esto implica ya un proceso en donde la persona ya se ha curado casi al 100%. Esto se acompaña generalmente de procesos como el frío para aliviar la inflamación y el estiramiento. Por otro lado, fortalecer. Posturas del camello van a estirar la zona todo del hombro, del bíceps, la zona del antebrazo, en la zona palmar y la cara anterior del cuerpo, la cadena anterior. Y para relajar la posterior y la anterior tenemos la postura del niño y estiramientos intensos de los nervios que van hacia la mano con esta variante, o con variantes como Pursvottanasana, que nos van a aumentar también el riego sanguíneo y a trabajar sobre poner a la articulación de la muñeca, ya sea que tengamos un síndrome del túnel carpiano, esta postura la deberíamos evitar, salvo hacerla a los últimos grados donde la persona se recupera al 100%, sino hacer variantes mucho más facilitadas. En caso de tendinitis y inflamación del túnel del carpo, vamos a evitar todo lo que sean posturas invertidas o semi invertidas. Vamos a tener mucho cuidado porque es donde más se coloca el peso sobre las muñecas, sobre el antebrazo. Entonces vamos a buscar siempre fortalecer, pero de a poco, siempre estirando, viendo los niveles de la persona, donde se encuentra, respirar en la postura. Es bueno siempre tener la base de precalentamiento en la postura del banco para ir distribuir de a poco la presión sobre la zona de las muñecas. Y siempre trabajando sobre la columna vamos a beneficiar a todo el organismo. Y por último, veremos que podemos encontrarnos con una epitrocleitis, que es la inflamación del tendón, de los músculos que se insertan en la epitróclea. La epitróclea es la zona interna del codo y se le llama tendinitis o codo de golfista, donde en el golpe, la técnica del golf, si no está bien desarrollada, puede generarse un microtraumatismo que inflama la zona del tendón. Entonces el método de tratamiento va a ser casi igual a lo que sería
bajar la inflamación en el periodo agudo con hielo, con estiramientos muy suaves y con automasajes que se pueden realizar, por ejemplo, con el mismo antebrazo, con el antebrazo contrario, a apretar, amasar lentamente y de este modo aumentar el riego sanguíneo y estirar los tendones. Y por otro lado, estirar de a poco la musculatura con bandas elásticas. También podemos encontrarnos tendinitis a nivel de lo que se llama los manguito rotador. Es una tendinitis de los músculos del manguito rotador. Se llama así porque permiten los 4 movimientos a nivel del hombro: la abducción por el supraespinoso, la rotación externa y la extensión por el infraespinoso, el redondo menor que hace la extensión y la rotación externa, y por otro lado el subescapular, que está por dentro y hace la rotación interna. Entonces, cuando se habla de manguito rotador, pueden ser estos 4 músculos. Hay que ver cuál es el músculo que está afectado, y también siempre vamos a tener en cuenta el grado de lesión, de cuánto pasó el tiempo a la hora que viene la persona a tomar la práctica. Dependiendo qué músculo sea, va a estar impedido el movimiento, y de ahí podemos decir qué posturas vamos a abarcar. Eso podemos profundizar en otro video. Hasta acá llegamos, espero que les haya servido. Pueden complementar con los demás videos de miembro superior